Desde Estados Unidos y como parte de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, me complace compartir con ustedes esta ponencia que he titulado Figuras y ejes discursivos de la literatura femenina hispana en los Estados Unidos. Ya no se puede sostener lo que en 1917 afirmaba Miguel Romera Navarro, de que la historia y exposición del hispanismo literario en Norteamérica están por escribirse. Ni un solo estudio comprensivo o superficial, popular o erudito se le ha dedicado. La literatura, poesía, novela, cuento, ensayo, teatro escrita en español en los Estados Unidos merece un capítulo destacado en cualquier antología de literatura iberoamericana que se precie de completa, ya que somos parte de la literatura estadounidense e hispanoamericana. El énfasis de esta conferencia es un llamado de atención sin pretender de abarcar su totalidad a la producción cultural femenina, dejando constancia solamente de nombres, títulos de obras de mujeres escritoras hispano-latinas estadounidenses con sus peculiaridades estéticas, temáticas, testimoniales, afirmando sus pasiones, deseos, su identidad, experiencias autobiográficas, temas relacionados con su sexualidad y esperanzas, desilusiones, posturas sociales y políticas de su sentir femenino en sus creaciones, ficciones, textos, testimonios desde la época colonial hasta la actualidad postmodernista de postglobalización. En la concepción de Rosario Ferré, en su ensayo La cocina de la escritura femenina rescata la voz de la mujer y se preocupa en darle paso a sus experiencias vitales interiores de su cuerpo de madre, amante, gestora de vida, al mismo tiempo que propone el planteamiento de temas relegados por la tradición literaria tradicional escrita por hombres, además de todas las características y preocupaciones de la literatura hispanounidense, como son las complejidades identitarias, el dualismo cultural, el aferramiento a las raíces, el hogar, los de valores del exilio, la discriminación, las tensiones entre dominante y dominado. Voy a comenzar con el género poético y en la poesía colonial. Es interesante destacar que dentro de este importante periodo fundacional de la poesía escrita en español en el territorio estadounidense no se encuentran representantes de poetas mujeres como lo son Sor Juana Inés de la Cruz en México, Clarinda y Amarilis en Perú. Aunque la figura femenina con imagen de heroína aparece en los textos de esta época escritos por exploradores, frailes, viajeros, conquistadores que dejaron un legado de diferentes tipos de prosa narrativa y poemas como testimonios de sus hazañas, descubrimientos, paisajes, costumbres nativas. Es muy interesante, por ejemplo, en el canto 13 del poema de Gaspar Pérez de Villagrá, Historia de la Nuevo México, vimos todos venir a nuestro puesto una furiosa, bárbara gallarda, frenética de amor expresa, unas veces apriesa caminando, otras corriendo, a veces reparada, aderezada bien lo que traía, que era un hermoso niño hondo y bello, que a la triste chupándole venía la dulce fértil teta sin cuidado. Y es interesante porque él dice que es privilegio breve la hermosura, engaño y flor que presto se marchita, al fin el corto tiempo que ella dura, ella es la que más digna de estimarse y a quien mayor respeto se le debe. Curiosamente, en el caso, por ejemplo, de Pedro Calderón de la Barca, en su obra La vida es sueño, interviene en un rol protagónico también Rosaura, una mujer soldado, amazona, quijotesca, con el poder civilizador de la belleza, como aparece en los versos. Mi espada es esta, a ti solamente ha de entregarse, porque al fin de todos eres el principal y no sabe rendirse menos valor. Y también hay un tono femenino en una serie de las antiguas jarcas, en muchas composiciones en la fecunda tradición oral que se generó en este periodo y que se mantuvo entre los hispanos de los Estados Unidos simultáneamente con el legado escrito.
los corridos, por ejemplo, adivinanzas, etc. Gaspar de Villagrán, en su Historia de Nuevo México, antes citada, también saca a relucir y habla de Doña Eufemia, la primera heroína hispana, en el canto 27, como sus alusiones en el poema a otras mujeres nativas que sacrificaron sus vidas por una causa merecida. Por ejemplo, el concreto suicidio de 4 hermanas y una madre indias que deciden quemarse vivas cuando descubren el cadáver de su hermano, el noble Sutalcampo. Bueno, la poesía estadounidense también, por supuesto, tiene una larga historia desde el año 1810 hasta el presente. En unos casos, pues era la documentación del problema mezcla del español con el inglés. En otros casos, la poesía de muchos poetas que asemejaban la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis, por ejemplo, en este poema de una poeta seudónimo que aparece anónima en una publicación en Los Ángeles, dice: los caminos y soteros vienen solo por comer y es preciso conocer que todos los hombres juntos, incluso los difuntos, no valen una mujer. En los años 80 es muy interesante la publicación y la escritura de las chicanas mexicanas, por ejemplo, Lorna Díaz de Cervantes, en todo el proceso también de la posmodernidad, hablando en el barco de refugiado, como almidón de maíz me deslizo pasando por los ojos de mi abuela, Biblia a su lado, se quita los lentes, etc. La figura de la Malinche en toda su escritura. Y luego también, por ejemplo, escritoras como Sandra Cisneros, Asna Castillo, Pat Mora, etc. La poesía de Puerto Rico también en Estados Unidos tiene una gran representación femenina, y una de ellas voy a mencionar solamente, la poesía de Lola Rodríguez de Tío, que vivió en uno de tantos exilios en Nueva York y fuera precursora de Martí y sus versos sencillos. Entre sus poesías más conocidas están sus poemarios A mi patria en la muerte de Corchado y Nochebuena. Del breve decasílabo titulado Autógrafo, unos versos la retrata: yo no me siento nunca extranjera, en todas partes hogar y abrigo, amplia me ofrece la azul esfera, siempre mis sienes un seno amigo hallan en una u otra ribera, porque la patria llevo conmigo. Y luego también dice el famoso verso: Cuba y Puerto son de un pájaro dos alas, reciben flores o balas sobre un mismo corazón. Otra de las grandes poetas puertorriqueñas de 1914 a 1953 es Julia de Burgos, que expresó el erotismo femenino siendo explícita y directa en plasmar sus deseos y juicios de los hombres, como lo hacen en su poema Río Grande de Loíza, que es un río hombre que la posee. Dice: río hombre, único hombre que ha besado en mi alma al besar en mi cuerpo. También, por supuesto, más recientemente, por ejemplo, la reconocida poeta Rosario Ferré, con su poemario Fábulas de la Garza Desangrada, que estudió en la Universidad de Maryland, y luego también muchas pertenecientes al movimiento neoyorquino fundado por Jesús Colón y antologado en muchos libros, con una gran presencia de mujeres con su activismo social y político. También yo creo que es importante en la poesía cubano-americana, la presencia de Emilia Bernal, también Clara Nigerman, ampliamente antologada y perteneciente a esta época, si bien es difícil encuadrar en algún movimiento específico, como lo es la vanguardia. En la generación del 53 aparece la voz prevaleciente, Ana Rosa Núñez,
con sus obras Las 7 lunas de enero, Requiem para una isla, Escamas del Caribe, etc. Y también voy a nombrar a Belkis Kusamale, que creó la revista Linden Lane Magazine, esposa del muy conocido poeta y escritor bueno, de esta generación también es Rita Geada, Yara González, Juana Rosa Pita. La poesía femenina de exilios más allá de los cuerpos anteriores, por ejemplo, en el exilio español, voy a destacar a Ana María Fagundo, que tiene sus poemarios Brotes, Isla Adentro, Diario de una Muerte, a Ana Merino, Tina Escaja, Marta López Luaces, más recientemente, del exilio suramericano, a las argentinas Mercedes Rofré, Alicia Borinsky, Juana Arancibia, que es la fundadora del Instituto Literario y Cultural Hispano de la Universidad de California. También dentro de las poetas y escritoras que destacan el encarcelamiento y tortura política como trauma referencial, Alicia Pornoy, como lo hace en su poema Venganza de la Manzana, y también Margarita Drago actualmente, por ejemplo. Colombia, Claudia Eugenio Renderos, Antonieta Villamil. De Chile estuvo mucho tiempo aquí Gabriela Mistral, y ahora, por ejemplo, Marjorie Agosín. En fin, son muchísimas. Del exilio español también obviamente vale destacar personas que estuvieron aquí como las que destaqué anteriormente, y algunas que pasaron aquí por un tiempo, como fueron Rosa Chacel, Gloria Fuertes, que estuvieron por un periodo sobre todo en Nueva York. Por ejemplo, el exilio centroamericano, Claribel Alegría, que estudió en la Universidad de George Washington y cuyo mentor fue Juan Ramón Jiménez en Washington, D.C., Gioconda Belli, Daisy Zamora y también Rubí Arana. En el género narrativo, empezamos mencionando a María Amparo Ruiz de Burton, quien en el año 1978 escribió la primera novela mexicano-americana que se titula ¿Quién lo hubiese pensado? Y en 1935 Elena Zamora Ochea escribe su novela histórica El Mezquite. Luego, por ejemplo, la yuroicana Nicolás Amor escribe una serie de novelas y conjunto de cuentos como Abuela fumaba puros y otros cuentos de Tierra Amarilla, María Esteves, Sandra Cisneros, Cristina García, que saca el libro Soñar en cubano, Julia Álvarez, Había vez una quinceañera en el tiempo de las mariposas, Esmeralda Santiago, con sus reconocidas obras Cuando era puertorriqueña, El sueño de América, Conquistadora. También, por supuesto, desde 1988 es ciudadana americana y residente de Estados Unidos Isabel Allende, con destacadas novelas desde La Casa de los Espíritus, Eva Luna, etc. Más de 72 millones de libros publicados, de ejemplares publicados de libros, una autora apreciada por los lectores, aunque por supuesto la crítica literaria a veces cuestiona mucho su estilo literario, pero la audiencia la aprecia. Y luego escritoras como Cristina Saralegui de la televisión, que escribe Para arriba, para adelante, mis secretos para triunfar en tu carrera, Camarón Díaz, que ama tu cuerpo, el poder, y también Sonia Sotomayor, la actual miembro de la Corte Suprema, donde escribe una antología sobre su vida, y así muchos otros también escriben. Arte Público Press, una editorial de la Universidad de Houston, se ha dedicado a publicar muchísimo la literatura estadounidense femenina y libros de literatura infantil importantes, por ejemplo, Clara y la curandera, Clara, Lupita Papalote, El papalote de Lupita,
de Lupe Ruiz Flores, El chocolate de abuelita de Pat Mora, etc. En el género del teatro también hay grupos y autores dramaturgos importantes. Por ejemplo, Esteba Portillo Tramble, Sor Juana, que escribió Sor Juana, Silvina Burr y las obras de cuentos de barrio, Mi vida dulce en los campadres Mascazate, de 1983, la prolífica dramaturga Cherry Moraga, que es muy importante en el teatro, Mirna Casas, acaso la más importante dramaturga de este siglo, cuya obra y logros, por supuesto, detallo en mi exponencia más extendida. En los teatros famosos hispanos, como en Nueva York, el Teatro Pregonés, fueron famosos esta puesta en escena en 3 actos de Yanis Astor del Valle y Tere Martínez del 2000, Marie Nene Fornés, que llegó a Estados Unidos en 1945 y para el año 60 la autora ocupa un sitio relevante dentro de la escena del off-Broadway neoyorquino. Dolores Prida, también en el Teatro Dúo, que es una de las instituciones neoyorquinas que impulsó obras de autores de la comunidad hispana. Y así podría seguir pues, por cada uno de los teatros. En Nueva York, por ejemplo, el Teatro Repertorio Español, fundado en 1968 y que ahora opera en Teatro Gramercy Arts. Allí Silvia Brito fundó también el Teatro Español de Italia en 1977 y desde entonces ha llevado a cabo cientos de obras de teatro, zarzuelas, con la participación de figuras famosos como Antonio Gala y otros también. Incluso, por ejemplo, en la zona de Washington, el Teatro Gala ha puesto en escena obras importantes de García Lorca, pero una de las más importantes, precisamente la protagonista, es una mujer, como es en su obra Bueno, también allí lo hace festivales de flamenco y, por ejemplo, ha puesto en escena la obra Los monólogos de la vagina, Mujeres ligeras, Mata, y también otras que son realmente importantes. Bueno, con esto voy a acabar esta exposición y coincido inicialmente con Luis Melgar que en uno de los roles de la mujer escritora en los Estados Unidos, como el de la literatura latinoamericana, en cuanto a tema y en cuanto a género femenino, haya sido la restauración de las heridas de la madre tierra identificada principalmente con la mujer y del árbol de la vida en general. La aproximación femenina se compromete con expresar la injusticia de una sociedad machista que minimiza o ignora el papel de la mujer en la sociedad. El enfoque peculiar femenino, testimonial e independencia del erotismo, del cuerpo textualizado y del ámbito doméstico de la sexualidad y la violencia, la familia, de las aproximaciones diferentes a la abuela, la madre, la voz de la vida, espacios marginados y todos los temas aludidos anteriormente desde el punto de vista de ser, del poder y escribir de la mujer como tal. Bueno, con esto concluyo este rapidísimo recorrido historiográfico con algunos ejemplos para motivar el interés de ustedes a seguir investigando. Muchísimas gracias.